Lenguaje SQL. En español, lenguaje estructurado de consultas. Es un lenguaje declarativo de acceso a base de datos que combina construcciones del álgebra relacional y el cálculo relacional. Originalmente fue desarrollado en los años 70 por IBM a partir del cálculo de predicados creado por el señor Code. Es el lenguaje por defecto en los sistemas de gestores de base de datos comerciales. Es un estándar para estos sistemas gestores de base de datos como son MySQL, SQL Server, PostgreSQL, por ejemplo. Este estándar ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Dentro de los cambios más significativos del año 99, donde añade los famosos disparadores o triggers, donde añade algo de orientación a objetos. En el año 2003 añade instrucciones XML, añade secuencias, añade columnas alfanuméricas, y con el paso del tiempo ha ido acoplándose a las nuevas tecnologías, amoldándose a los requerimientos que le solicita la sociedad, que le solicita a las empresas, que le solicita el comercio. Ese lenguaje se encuentra dividido en dos partes. Es un lenguaje que tiene dos lenguajes embebidos, por decirlo así. Está el lenguaje de definición de datos, que es ese lenguaje que proporciona comandos para la creación, borrado y modificación de esquemas relacionales. O sea, con este lenguaje podemos crear tablas, borrar tablas, crear bases de datos, borrar bases de datos. Es el lenguaje que está enfocado en este aspecto. El lenguaje de manipulación de datos es otro subconjunto de comandos que se encuentran inmersos en el álgebra relacional, están basados en el álgebra relacional y en el cálculo relacional, ya que ese es el lenguaje que permite realizar consultas, como también permite insertar, borrar y actualizar filas, o también conocidas como tuplas. Este lenguaje se pueden definir vistas. Este es el lenguaje que permite hacer consultas, manipular consultas, generar reportes y demás. Vuelvo y repito, es el mismo lenguaje, solamente que está dividido en dos sublenguajes. Otra de las características de SQL es que permite autorización mediante este lenguaje o este modelo. Se pueden definir usuarios y privilegios para cada usuario, algo muy importante pues para la seguridad en una base de datos que maneja información importante de una organización, de una empresa. Otra de las características de SQL es que permite la integridad de los datos, o sea, garantizan que los datos no van a ser modificados, alterados mientras estén en la base de datos, y la misma esté bien configurada con toda su seguridad posible. E igualmente permite un control de transacciones, o sea que impide que el sistema colapse cuando hay muchas transacciones en línea. Pueden haber muchos usuarios conectados a una base de datos y el sistema gestor de base de datos va a permitir hacer una cola de transacciones que permita que todas las transacciones se gestionen dentro de la base de datos sin que se pierda una de ellas y sin que haya digamos, una información quede corrupta o no quede grabada. Ese control de transacciones es fundamental y es lo que garantiza que se den millones de registros, millones de movimientos, miles de movimientos, cientos de movimientos en una base de datos. A continuación miraremos comandos importantes dentro del lenguaje de definición de datos, como es el create, el alter y el drop. La instrucción create es esa instrucción que permite crear tablas en la base de datos. Mediante esta instrucción podemos crear las tablas que necesitamos y podemos construir
el core de negocios de la empresa. Ese core de negocios a nivel de sistema de gestión de base de datos se requiere. Como puede ver, ahí hay unos ejemplos de cómo se crean unas tablas, están las introducciones pertinentes. Es importante destacar, por ejemplo, los tipos de datos que se van a almacenar. Se pueden especificar en cada tabla. En este caso, pues todos los datos son varchar, tipo carácter variable en su tamaño, con un número máximo de caracteres estipulado, en algunos 20, otros 30 caracteres, y además cada tabla tiene una clave primaria, que es la clave por la cual se van a buscar dentro de la base de datos la información que se solicite en la base de datos, que esté relacionada con esa tabla en particular. En este ejemplo vemos un poquito más avanzada la creación de tablas. Aquí vemos nuevos conceptos, como es, por ejemplo, vemos que aquí hay un campo de la tabla que es saldo, que es de tipo entero. Como también vemos, además de las claves primarias, hay unas claves foráneas. Eso significa que esos campos, como es DNI, como es NSUCUR, están siendo relacionados con otra tabla que tienen ese mismo campo y se van a relacionar esas dos tablas entre sí para cuando se busque una información haya coherencia en la consulta. Aquí se está relacionando la tabla cuenta con la tabla clientes y con la tabla sucursales. Con la tabla clientes a través del campo DNI y con la tabla sucursales a través del campo NSUCUR. Es importante también mostrar la introducción not null, que significa que no se aceptan campos nulos. ¿Por qué? Porque son campos que o son llaves primarias o son llaves foráneas, y este tipo de campos no se pueden dar el lujo de almacenarse vacíos. Deben tener información almacenada que debe estar relacionada con otra tabla, si es una llave foránea. Y si es una llave primaria, pues por obligación debe tener almacenado un valor, porque es el campo principal por medio del cual se va a buscar esa información en esa tabla. Cuando se trata de grabar un registro y no se cumple con estas condiciones, que un campo esté vacío y esté especificado que es not null, el sistema gestor de base de datos arrojará un error al momento de finalizar la transacción. Estos son ejemplos de modificación y eliminación de tablas. Aquí vemos que con el comando alter table podemos modificar una tabla adicionando el campus, por ejemplo, y con el comando drop table podemos eliminar tablas. Las tablas que se vayan a modificar debe tenerse muy en cuenta si existen restricciones, si ya tienen almacenada información, porque muchas veces cuando las tablas ya tienen algún tipo de información o ya tienen relaciones, pueden aparecer errores, pero para eso existen las migraciones, lo cual vemos más adelante. Pero sí se pueden modificar las tablas adicionándole sobre todo, por ejemplo, campos. Ya para la supresión de campos es un poquito más complicado. Igual, para borrar una tabla hay que tener en cuenta que la tabla debe estar vacía. Si la tabla tiene información, registros, pues no, los sistemas gestores de base de datos no van a dejar borrar. Primero toca borrar los registros y luego borrar la tabla. En este ejemplo vemos la creación de una tabla de empleados con unos campos básicos que debe tener toda tabla de empleados, como su identificación principal, que debe ser una llave primaria, su nombre, su segundo nombre, sus apellidos, teléfono, sexo, año de nacimiento y demás.
partir de ahora veremos el lenguaje de manipulación de datos, donde veremos la instrucción más importante, que es la select, pero no obstante pues otras instrucciones no menos importantes, como es la instrucción insert, update y delete. Mediante la instrucción select se pueden hacer consultas a una tabla o a varias tablas. Mediante la instrucción insert se hacen inserciones, nuevos registros a las tablas. Mediante la instrucción update se pueden modificar los datos ya almacenados en una tabla, y mediante la instrucción delete se pueden borrar registros que se encuentren ya grabados en una tabla. Esta es la estructura que tiene una sentencia select, donde en la parte inicial, después del select, se colocan los nombres de las columnas que queremos que nos sean mostradas en la consulta. En el campo from van los nombres de las tablas o vistas que están involucradas en la consulta. En el campo where se escriben las condiciones que deben tener o que se deben dar para que se extraiga esa información, y campos adicionales que se utilizan en una consulta, como es el group by, donde se agrupan, se pueden agrupar de acuerdo a nuestras necesidades los valores que se quiere que esa consulta arroje. Y el campo having, pues se establecen las condiciones que debe tener ese agrupamiento. En este caso, having actúa como el where del from. En el where, pues son las condiciones que deben tener el select, y teniendo en cuenta pues las tablas que se establecen en el from. El having, si lo miramos, es parecido, pero aplica para el group by, donde yo quiero que se me agrupe por tal campo los valores que estoy consultando, y le establezco las condiciones de ese agrupamiento. Y el campo order by es el que me establece el orden que yo quiero que se me desplieguen las columnas de la consulta. A continuación encontrarán muchos ejemplos relacionados con la manipulación de datos.